Hola amigos, soy Javadev. Bienvenidos al 47º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. En este episodio, finalmente, vamos a incorporar los sprites, o al menos el primero, del jugador para poder verlos en pantalla. De forma que este cuadrado blanco que hacía de jugador, solo para que os pudierais imaginar dónde estaría aproximadamente, pueda desaparecer al fin. Y que todo esté correcto, porque ahora mismo no es correcto en absoluto. Observad, si voy a lo que sería el principio del mapa, mirad qué posición tenemos, menos 320 y menos 180. No tiene sentido. Esta posición, por lógica, debería ser la 00, pero no lo es. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como os he dicho, lo único que estamos haciendo es dibujar un cuadrado blanco en el centro. Y de hecho, aunque os parezca sorprendente, lo que sucede es que ahora mismo el mapa no se está dibujando de forma correcta. Quiero decir que no se dibuja en la posición correcta. Pero todo eso lo arreglaremos en este mismo episodio. Puede que sea un poco largo, pero no haremos nada extraordinario. Solo iniciaremos unas cuantas cosas para que el jugador pueda mostrar su sprite. Antes de empezar propiamente con el episodio, me gustaría comentaros una cosa rápidamente. En el episodio anterior recibí un comentario de un usuario llamado Necronicable que me preguntaba una cosa con bastante sentido, y es ¿por qué el contador APS y FPS está aquí referenciado desde un string estático que se declaraba aquí al principio, mientras que la posición X y la posición Y no, porque las he hecho aquí, digamos, a lo rápido, al vuelo, cuando lo correcto y lo bueno hubiera sido crear aquí un string al principio y luego ir llamándolo todo el rato? Bueno, la respuesta rápida. Normalmente cuando programo intento que las cosas tengan sentido y para eso uso la intuición y la lógica. Pero no me acuerdo de todo, es imposible. Yo ya no me acordaba cómo había hecho esto hace no sé si 30 o 40 episodios, porque es imposible. Voy tomando apuntes y tengo como una especie de guión con el cual voy haciendo estos episodios para que no se me olvide nada, porque tampoco tengo una memoria tan prodigiosa como para recordar todo. Y al final, afrontémoslo, son muchísimas líneas de código, así que no tiene sentido acordarse de algo así. Entonces, la razón de que no lo haga es que esto solo es como una especie de herramienta para nosotros, para controlar cómo va el desarrollo del juego. Pero esto no es algo que el usuario final vea, así que esto tarde o temprano lo borraremos y lo quitaremos. Y la otra cuestión es que colocar el string realmente es más difícil de lo que parece y no tiene sentido perder el tiempo. Porque si colocara aquí el string, que se llamara por ejemplo posición X y otro con posición Y, lo que veríamos es que al intentar obtener jugador.obtener posición, tendríamos el primer problema, ya que jugador está declarado más abajo, así que tendríamos que desplazar jugador antes que el string que queremos declarar, o declarar el string aquí abajo. Vale, pero aún así tendríamos una excepción, ya que al intentar acceder a la posición X e Y de jugador, tendríamos un null pointer exception, porque jugador todavía no está iniciado, ¿verdad? Entonces tendríamos que iniciarlo también en el constructor. Y ya lo veis, ya sería una serie de cambios tremenda solo para poder escribir en pantalla la X y la Y. Así que por ahora lo dejaré así, para no tener que añadir mucho más código al asunto. Y ya os digo, no os preocupéis mucho. Yo mismo, cada vez que voy escribiendo más el juego y echándole un vistazo más en profundidad a todo, veo muchas cosas que se podrían hacer de forma más fácil, más limpia y tal. Pero eso al final nos lleva a un mal, que es el de intentar que todo sea perfecto, y esa sobreperfección lo único que logra al final es que nos acabemos cansando y abandonemos el proyecto, porque eso es lo que le pasa a muchos desarrolladores. Empiezan a limpiar el código, empiezan a buscar la eficiencia y ya ni siquiera siguen desarrollando el programa, solo están cambiando las piezas que ya hay, hasta que llega el punto en el que se aburren y lo dejan estar. Y la verdad, prefiero que sigamos avanzando, aunque haya porciones de código que sean un poco sucias o mal hechas, y tener el juego acabado que abandonarlo a medias. Porque una vez que el juego esté hecho, o yo por ejemplo, por lo menos yo considere que esté hecho, entonces podemos hacer una serie de episodios de optimizaciones y limpieza, en los cuales podemos escribir el código de forma más corta, borrar muchas líneas innecesarias y hacer que todo sea menos exigente con el ordenador, que
digamos que toda la programación sea más limpia y eficiente, pero eso es algo que siempre suele hacerse al final, porque ahora mismo yo puedo ponerme y limpiar cosas, pero dentro de 10 episodios a lo mejor aparecen nuevas clases, nuevos mecanismos que yo ahora no puedo tener en cuenta, y el código que estaba limpio volverá a estar otra vez mal y desordenado, así que es mejor limpiar y ordenar solo cuando esté todo o casi todo hecho, y no ahora en este punto tan temprano. Bueno, pues después de toda esta charla, vamos a empezar realmente el episodio. Tengo Photoshop abierto con nuestro personaje y lo primero que necesitamos es la hoja de sprites, así que la voy a guardar. Vamos a tener una serie de problemillas, pero no os preocupéis porque luego solo se puede arreglar muy rápido. La primera es que estos puntos negros debería quitarlos y la segunda es que el fondo debería ser de un color uniforme y no de cuadraditos, pero da igual. Lo que quiero demostrar es que el sistema que vamos a crear funcione y luego, una vez que funcione, sabéis que simplemente con crear la hoja de sprites de nuevo y copiarla y pegarla encima de la que tengamos en Eclipse sobreescribiéndola, todo se arreglará, así que no os preocupéis. Vamos a darle a guardar como. Lo guardamos, por ejemplo, en el escritorio como un PNG. Lo voy a llamar jugador y lo guardo sin compresión, no hay mucha diferencia. Bueno, aparte, otras cosas. Evidentemente ahora mismo esta hoja es demasiado grande para los 12 sprites que tenemos. Podríamos cortarla entera y dejarla solo para estos 12, pero realmente, si os acordáis de la idea que arrojé mientras dibujaba en el episodio anterior, lo que quiero que sea este juego es una especie de juego dinámico, en el sentido de que el personaje no solo suba de nivel, sino que tenga como diferentes indumentarias que modifiquen sus estadísticas. Como os dije, esto sería, por ejemplo, nuestro héroe de acción, que podría usar algún tipo de arma de fuego pesada. Pero podríamos tener a otro personaje que esté más centrado en el cuerpo a cuerpo, otro más especializado en vender y comprar en las ciudades, pero que no tenga realmente ninguna habilidad de combate. Y entonces, supongo que todos esos personajes deberían acabar aquí mismo, dentro de la hoja de sprites, o tal vez en otras diferentes. Pero hasta que decidamos cómo ordenar todo, lo dejaré así y ya está, porque será más fácil. Así que vámonos al escritorio. Y aquí lo veis, ha aparecido la hoja. La voy a copiar. Vamos a Eclipse. Y dentro de texturas ya tenemos desierto, ¿verdad? Que es nuestra primera hoja con los sprites creados. Así que dentro de texturas voy a pegar también la hoja del jugador. Voy a darle por si acaso a refresh, aunque creo que es innecesario ya que ya aparece. Y si aparece es que está bien. Vale, entonces ahora es cuando el episodio se va a hacer un poco largo, pero quiero hacerlo todo de golpe. Intentaré explicaros todo paso a paso para que no os perdáis. Básicamente tenemos que seguir 10 pasos para lograr que el sprite, que el primer sprite, este de aquí, aparezca representando al jugador. Y ya nos preocuparemos más adelante de representar los otros y las animaciones, pero al menos que aparezca uno, porque si tenemos uno ya tenemos la manera de hacer que aparezcan los otros. Así que bien, el primer paso que vamos a seguir, como siempre, es abrir la clase de la hoja de sprites y crear nuestra nueva hoja de sprites. Lo que haremos igual que hicimos con la del desierto. Voy a formatear esta clase con Control Shift y F para que se queden las líneas más correctamente. Voy a copiar y pegar el constructor de la hoja de sprites del desierto y esta nueva hoja la vamos a llamar jugador y es la misma ruta texturas, pero no es desierto PNG, obviamente, sino jugador PNG y guardo. El tamaño 320 por 320 en realidad creo que es correcto. No sé si aquí se puede ver, la verdad. Sí, aquí está. 320 por 320, ¿de acuerdo? Pero eso da igual. Si tenéis una diferente, pues le ponéis el tamaño correcto y ya está. No hay muchos más problemas por ahí, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la clase Sprite y crear los sprites nuevos. Os enseñaré cómo se hace uno y lo demás lo haré fuera de grabación para que no os aburráis viéndome hacer los 12 sprites, porque realmente todo es lo mismo. Aquí voy a crear un comentario, colección de sprites del personaje, y aquí voy a añadir de sprites del mapa de desértico.
solo para que esté todo un poco más ordenado. Por cierto, ¿os acordáis lo que os he dicho al principio de este episodio? Que hay cosas que no me están gustando, pero que las cambiaremos más adelante. Pues esto no me está gustando. Esto de que tengamos todos los sprites estáticos. Porque si entendéis un poco cómo funciona Java en ejecución, sabréis que el colector de basura, cada vez que encuentra objetos que ya no tienen referencia, los borra de la memoria RAM. Lo cual es bueno, ya que va aligerando la ejecución constantemente. Pero como estos sprites son estáticos y finales, nunca se borran, siempre existen en la RAM, incluso aunque no los estemos usando. Por suerte ahora mismo todos estos sprites los estamos usando, ¿verdad? Pero a medida que tengamos más mapas y más jugadores, no es práctico tener todos los sprites cargados de una, ya que tendremos sprites cargados que no se están usando. Y habría que pensar en alguna forma de que solo se carguen los sprites que necesitamos y los demás se queden sin cargar hasta que los necesitemos realmente. Pero como os he dicho, ya lo pensaremos más adelante cuando el juego esté más completo y tengamos una visión más global del proyecto, porque ahora mismo todavía estamos conectando piezas, poco a poco. Así que voy a crear el primer sprite, ¿de acuerdo? Public static final sprite. ¿Qué nombre le voy a poner? Por ahora le voy a poner de nombre, a ver, bien, le voy a poner abajo 0, ¿de acuerdo? Es igual a new sprite. Ahora os explico todo el asunto. Entonces, ¿cómo va a ser este sprite? 32 de tamaño, sí. Posición en la hoja, la 00, ya que es el primero. ¿Y qué constructor vamos a utilizar? Si os acordáis, el constructor 0 era el que cargaba de forma normal todo. Me parece que no teníamos comentarios en ningún sitio. Bueno, pero ya os acordáis, ¿verdad? El constructor 0 simplemente leía la hoja de sprites y cargaba el sprite tal cual. Y luego los otros constructores que construimos, desde el 1 hasta el 7, hacían manipulaciones. Pero en este caso no nos interesa, simplemente queremos cargarlo tal cual. Así que ponemos el constructor 0 y ponemos hoja sprites.jugador. Con esto ya tenemos ese sprite cargado. Y ahora os explico rápidamente por qué abajo 0. Porque luego tendremos abajo 1 y abajo 2, que serán las animaciones. Y abajo 0 sería, digamos, la posición mientras nuestro personaje está quieto. Y haré lo mismo con todos los demás. Así que ahora voy a pausar la grabación un momentito y voy a crear los 12 sprites. Y ahora vuelvo. De acuerdo, ya estoy de vuelta. Y aquí lo veis. Tenemos los 12 sprites creados. Para abajo, para arriba, para la derecha y para la izquierda. En el mismo orden que existen. Abajo, arriba, derecha, izquierda. Bien. Con esto ya tenemos los sprites dentro del código y cargados en la RAM cuando el juego se ejecute. Eso está bien, ¿de acuerdo? Así que ahora lo que vamos a hacer es iniciar estos sprites de alguna manera dentro del jugador. Porque el jugador todavía no tiene asignado ningún sprite. Por un lado teníamos la clase jugador y por otro la criatura. En realidad el sprite está declarado dentro de la criatura, aunque el jugador lo puede usar ya que hereda de criatura, evidentemente. Pero para que esto suceda y no tengamos un null pointer exception, es necesario que tengamos en el constructor alguna forma de recibir un sprite, al menos al principio, de forma que el jugador no aparezca sin ninguno. Luego ya lo podemos cambiar, así que voy a añadir a ambos constructores, sprite, importamos, de acuerdo, y aquí también lo añadiré. Y es necesario que lo iniciemos, por supuesto, porque si no, tampoco va a servir de nada tenerlo ahí declarado. Vale, esto ya está hecho. Así que ahora, cuando creemos el constructor, vamos a tener que poner un sprite. Lo cual, como ya podéis ver, ha roto la clase juego porque ahí teníamos el constructor sin esto. Pero no os preocupéis, antes de nada, vamos a hacer una cosa rápidamente. Vamos a crear un getter para el sprite. Porque el sprite es protegido y no se puede acceder desde fuera, pero necesitaremos acceder a él para saber su tamaño. Aunque claro, podríamos escribir
la mitad, ¿verdad? Ya que nuestro sprite es de 32 píxeles, pero eso no es una buena idea. Así que vamos a hacerlo todo bien hecho. Vamos a escribir public sprite obtain sprite y vamos a devolver el sprite. ¿De acuerdo? Así de fácil y ya hemos hecho algo que nos va a servir luego. Vale. Voy a cerrar criatura. Vamos a abrir la clase juego para arreglar lo que hemos hecho. Y es que simplemente ahora el jugador debe recibir un sprite. Yo haré que en primer lugar reciba sprite.abajo 0. ¿De acuerdo? Así se iniciará con este dibujo de aquí. O realmente... No, voy a poner el de arriba. Tiene como más sentido para mí. Pero vamos, poner el que os dé la gana. Da igual. De acuerdo. Voy a cerrar el juego de nuevo. Y lo siguiente que debemos hacer, que ya sería el paso número 6, es abrir la clase pantalla. Ahora mismo tenemos este método que dibuja los cuadros, mostrar cuadro. Voy a formatear antes de nada, Control Shift F, ¿de acuerdo? Para que todo se quede bien ordenadito. Vale. Pero no tenemos un método que dibuje al jugador, así que lo vamos a crear. Public void mostrar jugador. ¿Y esto qué va a necesitar? De acuerdo, pues necesitaremos también la compensación X, de forma que podamos ir dibujando al jugador según se mueva según nos movamos, según el teclado, es decir, según las teclas que pulsemos. Así que necesitamos la compensación X, la Y y un jugador. ¿De acuerdo? Voy a importar jugador. Ya está. Vale. Y ahora, ¿cómo se va a hacer este método? La verdad es que es bastante fácil. Vamos a copiar el método mostrar cuadro, porque básicamente estamos haciendo lo mismo. Es decir, estamos copiando los píxeles del sprite de nuestro jugador dentro del sprite de la pantalla. Perdón, los píxeles del sprite de nuestro jugador dentro de los píxeles que conforman la pantalla. Porque al fin y al cabo para eso estamos haciendo un motor de manipulación de píxeles. Lo único que ha cambiado es que ahora necesitamos otras variables. Es decir, ya no necesitamos el cuadro. Lo que necesitamos ahora es el tamaño del sprite del jugador, que será obviamente jugador.obtain sprite, que para eso lo hemos creado antes, .obtain lado. Y de esta manera lo tenemos que usar en todos los fallos. Así que Control C, lo sustituimos también aquí. También aquí. Cuidado, no borréis este menos, es vital que siga estando ahí, ¿vale? Pero aquí es un fallo diferente. Aquí tenemos que decidir qué es lo que estamos copiando. Y ahora ya no estamos copiando los píxeles de un cuadro, de un tile. Ahora estamos copiando los píxeles del jugador. Así que debemos acceder a esto de la forma siguiente. Jugador.obtain sprite .píxeles. ¿Bien? Lo cual también va a ser de la misma manera que antes. Jugador, obtain sprite, obtain lado. Porque estamos multiplicando X por Y por el ancho del sprite. Así que ahora lo único que hemos hecho es copiar los píxeles del sprite del jugador a la pantalla en la posición deseada. Voy a guardar, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos que hacer? Ahora vamos a la clase jugador. Espero que no os estéis perdiendo, aunque lo intento explicar todo paso a paso. Bueno, ahora que ya tenemos una forma de dibujar al jugador en la pantalla, tenemos que hacer que el jugador se dibuje a sí mismo usando este método, lo cual vamos a hacer sencillamente de esta manera. Pantalla punto no, perdón, me he equivocado. Es pantalla.mostrar. Ah, sí, claro, un momento. Es que para poder usar la pantalla antes tenemos que pasarla por parámetro. Qué tonto. Claro que sí. Ahora
Un momentito. No sé por qué no se ha importado, pero así está bien. Claro, porque tenía un fallo, por eso no he podido guardar. Voy a guardar ahora. De acuerdo. Le pasamos al método mostrar una pantalla con la que dibujar. Así que ahora escribiremos pantalla.mostrar jugador. ¿De acuerdo? Y va a ser X, Y, y el jugador que vamos a necesitar, ya que es esta misma clase, va a ser this. Guardamos y ya está. Ya tenemos el método necesario para que el jugador se dibuje a sí mismo utilizando el método de la clase pantalla. ¿De acuerdo? Así que volvamos a cerrar todo esto. Volvamos a juego, ¿de acuerdo? Y veamos qué más nos va a faltar. Para que todo funcione, si os dais cuenta, vamos al método mostrar, el que se encargaba de dibujar todo en el ciclo de actualizaciones, y veréis que estamos dibujando el mapa, pero no el jugador. Así que vamos a dibujar también al jugador. Jugador.mostrar. Y aquí veréis que puede suceder un fallo si no estáis atentos. Mostrar sin parámetros, qué extraño, ¿verdad? Porque en jugador sí tenemos parámetros, pero claro, en criatura no los tenemos. Y en ente desde luego que tampoco. Claro, lo que hemos hecho es sobrecargar este método. Por lo tanto, como en juego no le hemos pasado ningún parámetro, Java asume que no nos referimos a este método mostrar, sino a alguno de estos dos, ya que es el primer método disponible que no necesita nada pasado en parámetro. Pero nosotros no queremos este, nosotros queremos este método, el mostrar de jugador, así que debemos pasarle el parámetro pantalla para que Java lo identifique correctamente. ¿De acuerdo? Ahora todo debería estar bien, así que ¿qué tal si ejecutamos nuestro juego? ¡Tachan! Vale, no está mal, mirad lo que hemos logrado. Como veis, nuestro jugador ha aparecido ahí. Bien, el cuadro sigue estando. Vamos a hacer una cosa. Como ya tenemos un jugador, el rectángulo este lo vamos a borrar. Adiós. Y ya que estamos, voy a hacer otra cosa. Llevo un rato fijándome que los contadores y la posición no se ven muy bien en blanco. Así que voy a poner color mejor red, el rojo. Ejecutemos de nuevo. Vale. Bien, todo funciona porque el sprite aparece. Y tenemos dos problemas. El primero es que se ve el fondo rosa, cosa que no debería suceder, aunque eso realmente es un problema menor, es una tontería, no tiene nada que ver, lo arreglaremos rápidamente. Pero el problema más grave es que nuestro personaje debería estar en el centro de la pantalla, o en el centro de la cámara, si lo preferís, y está en una esquina. Pero por otro lado, está bien, porque si os fijáis, si me coloco justo en la esquina, la posición es, bueno, no puedo lograrlo, pero es 0,0, es decir, la posición es correcta. Por lo tanto, lo que no es correcto es la posición en la que se está dibujando el mapa o la cámara, ¿de acuerdo? Así que, antes de acabar el episodio, vamos a arreglar este pequeño error. Vamos a hacerlo a lo rápido, para ver si funciona, y luego ya lo limpiaremos si os apetece. Para dibujar al jugador en el centro, debemos trastear con estos parámetros, porque ahora lo que estamos haciendo es dibujar el mapa en una cierta posición. Y lo que tenemos que hacer es dibujarlo en una posición desplazada. Para lograrlo, a la posición X en la que estamos dibujando, debemos restarle primero el ancho de la pantalla, lo cual lo haremos escribiendo pantalla.obtenAncho, ¿de acuerdo? Y además, a esto debemos restarle la mitad del sprite del jugador, así que escribimos menos jugador.obtenSprite.obtenLado entre 2. Perdón. Por cierto, me he despistado. Pantalla obtenAncho entre 2 también. Porque lo que estamos haciendo es dibujar en el eje X al jugador en la mitad de la pantalla y en la mitad de nuestro jugador.
lo cual, por cierto, hay que sumarlo, no restarlo. Os lo explico rápidamente. A la posición X del jugador le restamos la mitad de la pantalla sumada a la mitad del ancho del jugador, lo cual técnicamente debería dibujar al jugador en el centro horizontal de la pantalla. Y ahora haremos lo mismo para el centro vertical, a lo cual le restaremos a la posición Y le restamos pantalla.obten alto entre 2 y le sumamos de nuevo jugador.obten sprite .obten lado entre 2. Voy a guardar. Vale, os he dicho antes, esto es una forma, por así decirlo, guarra, sucia, chapucera de hacer las cosas. No deberíamos tener en los parámetros estas fórmulas matemáticas. Lo razonable sería incluir parámetros como mitad de la pantalla horizontal, mitad de la pantalla vertical y mitad del sprite, donde podríamos ponerlo, ¿verdad? Y luego ya hacer las operaciones matemáticas dentro de mapa.mostrar, dentro del método. Digamos, en cierto modo, ocultar esto para que no sea tan grande y tan lioso. Pero ahora lo que me interesa es ver si esto va a funcionar o no. Que por supuesto va a funcionar porque ya lo he probado. Pero eso es lo que quiero deciros. Vamos a hacer la prueba. Y si resulta que funciona, entonces podemos tomarnos la molestia de limpiar este código un poco. Vamos a ver, vamos a iniciar. Y ahora sí, ya lo veis, lo hemos conseguido. Nuestro jugador aparece en el centro de la pantalla, ¿verdad? Y estamos en la posición 0, 0. Y todo funciona perfectamente bien. Y me diréis, ya, pero yo no quiero que mi jugador aparezca en esa maldita esquina que se vea todo lo negro, ¿vale? Pero, ¿por qué no lo solucionáis? Es decir, ya tenemos un constructor que puede hacer esas cosas, ¿o no? Vamos a cerrar esto, vamos a jugador. Uno de nuestros dos constructores permitía indicar una posición en la cual queramos que aparezca nuestro jugador. Y nosotros no queremos que aparezca en la 0, 0. Nosotros queremos que aparezca a lo mejor en la... Veamos, nos colocamos en el centro, aproximadamente en la... Pongamos 225 por 225, por decir algo. Así que vamos a juego. ¿Dónde está nuestro jugador? Nuestro jugador está aquí. Pues vamos a añadir la posición deseada. 225, 225. Voy a guardar, iniciamos de nuevo y ahí lo tenéis. Aparece donde nosotros queremos que aparezca. Bien, ¿verdad? Pues ya está. Con esto hemos resuelto una serie de problemas técnicos bastante molestos. Y todavía no son todos, porque ahora lo que necesitamos es que el fondo rosa se quite y también necesitamos que nuestro jugador cambie de sprite si nos estamos moviendo arriba, abajo, derecha o izquierda. Y además que al movernos esté la animación en la que nuestro jugador está caminando. Pero todo eso lo haremos en los próximos episodios, además de algunas otras consideraciones. Hasta luego.